buenas tardes, amigos, hermanos que nos sintonizan a través de la página www.iddplosandes.cl. Quien les habla, su hermano y amigo Juan Saldívar Jara. Hoy miércoles 14 de marzo de 2012, desde, como siempre, nuestro amado y querido templo de Iglesia de Dios Pentecostal Los Andes, para Chile y también para nuestros hermanos que nos están sintonizando en el resto del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema actual, pero a la vez como el enfoque de nosotros, del equipo IDDP de nuestra página, que es en sí el lema de nuestro programa: la palabra de Dios al alcance de todos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que escuchamos un tema o una predicación y sentimos que no lo comprendemos o no lo sentimos muy cercano? Queremos que este tema para usted sea práctico, le sirva en el diario vivir para su crecimiento con el Señor. Ese es el objetivo principal. Así que, frente a este objetivo, quiero, ante todo, como es nuestra costumbre, darle prioridad a la palabra del Señor, que nos va a llevar como texto base para el tema de hoy. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 10 en adelante, hasta el 12. El tema de hoy tiene que ver con el contexto de cómo enfrentar la apostasía que en estos tiempos está llegando a niveles muy peligrosos, a niveles tan tremendos, sin límites, la situación que se está viviendo en cuanto a la apostasía. Entonces, dentro de este marco, el tema es el ejemplo de los hermanos de Berea. Leo las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Actualmente vivimos una época donde no podemos decir de que la palabra de Dios no se está predicando. Creo que en el lugar donde nos encontremos, en la ciudad donde vivamos, tenemos acceso a medios de comunicación, radiales, televisivos e internet. Y lo que más vemos es programas cristianos, tanto televisivos como radiales. De hecho, en nuestro país, Chile, hay varias radios que son de propiedad netamente de lo que quiero decir, de un dueño, es un pastor. No solamente una, sino que varias específicamente. También en internet tenemos acceso a una gran cantidad de predicadores. Pero, ¿de qué manera nos podemos cuidar? Por eso este tema práctico lleva como preámbulo enfrentando la apostasía, siguiendo el ejemplo de los hermanos de Berea, que acabo de leer en el libro de los Hechos. Entonces, nuestro oído tiene la oportunidad de oír un sinnúmero de predicadores, de ver también por televisión, pero ¿de qué manera canalizamos
lo que es una predicación de acuerdo a las Escrituras y cuáles hay que desechar. Recordemos lo que, con respecto a esto mismo, cuál es nuestra guía, cuál es la autoridad que nos enmarca los límites, cuál es la autoridad que nos dice qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo incorrecto, qué es lo malo. Las Escrituras. De hecho, quiero que a la par ustedes vayan junto conmigo a lo que voy. Lo que nos da a conocer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice textualmente: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara o una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios es la que nos proporciona la autoridad de parte de Dios, la que nos marca los límites, los parámetros. El versículo que antes mencionábamos nos enmarca dentro de los viajes de Pablo. Cuando Pablo llega a Berea, el apóstol tiene la oportunidad de compartirle las Escrituras. Entonces, imagínense para ese entonces qué es lo que significaba para la iglesia de aquel entonces, específicamente de Berea, recibir a un apóstol del Señor Jesús. Era en ese entonces la autoridad máxima eclesiástica. Pero fíjense ustedes la actitud de ellos. Ellos podrían haber dicho: nuestro hermano Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, es un discípulo, es un apóstol del Señor, debemos creerle ciegamente a lo que él nos está diciendo. Pero analicemos la actitud de ellos. No se quedaron conformes con lo que escucharon del apóstol Pablo, sino que cuando ellos tuvieron la oportunidad posteriormente a analizar y también a meditar en las Escrituras, ellos fueron a la palabra y estudiaron para ver si lo que Pablo le había predicado era así, conforme a la Escritura. Entonces, la actitud de los hermanos de Berea fue esa, de confirmar a la luz de la Biblia lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, con respecto a esto mismo, quiero compartir con ustedes a propósito de esto. A veces se piensa que tener una actitud así de confirmar las Escrituras a veces se toma como símbolo de faltarle respeto al que está por delante, pero bíblicamente, fíjense ustedes, hermanos, que no es malo hacer eso. Vayan con ustedes al libro de Gálatas, juntos, para que compartamos. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Fíjense ustedes, el mismo apóstol Pablo que les predicó a esos hermanos de Berea, él no se sintió ofendido porque ellos hicieron eso, al contrario. Acá la palabra nos enmarca los límites. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren, atento con el versículo 8. Más que aún nosotros, aquí coloca el primer límite, nosotros, dice él, como apóstol, o un ángel del cielo, otro límite más, un ángel, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra traducida es sea maldito. Entonces, bíblicamente, el Señor nos da ese marco, ese límite. Nos dice, Pablo se colocaba él mismo, si aún nosotros como apóstoles, o un ángel del cielo, eso quiere decir también, o una manifestación angelical, una manifestación de un ser angelical. Si viene un ángel, de hecho, o un apóstol, aquí está hablando de por una parte los apóstoles era en ese entonces el grado máximo dentro de los ministerios.
Y el tema angelical tiene que ver ya con lo relacionado a lo espiritual. Si aún en esos marcos, en esos límites, alguien anuncia un evangelio distinto, sea maldito. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está ese mismo enfoque de nosotros, esa misma actitud? ¿Cuántas veces no escuchamos mensajes en la radio, en la televisión o en internet de predicadores y no tenemos esa actitud? Pensamos que porque son predicadores de nombres, o mejor dicho, de renombres, tenemos que creerles ciegamente. Y bíblicamente el apóstol Pablo, y más allá de él, el Señor nos da un parámetro claro. Nos dice si ellos, o un ángel, o una manifestación espiritual, angelical, sea distinta dentro de lo que quieran enseñar a lo que está estipulado en la palabra, hay que rechazarlo. Eso es lo que la Biblia nos enmarca. Entonces, ojo con eso en estos tiempos. No es pecado y no es malo escudriñar. No es pecado y no es malo cuando uno escucha un mensaje, llevarlo a la Biblia. La Biblia es la autoridad de Dios, es la autoridad divina. Es lo que nos enmarca los tiempos, los parámetros, los límites en cuanto a la doctrina. Es la que corta toda doctrina. Es importante señalar y aclarar que como hijos de Dios redimidos por la sangre del Señor, cada vez que escuchemos un mensaje de la Biblia, ya sea en un púlpito, programa radial, televisivo, campaña evangelística, conferencia, etc., no importando quién lo enseñe o exhorte, aunque fuese un predicador o evangelista o maestro conocido a nivel mundial, debemos llevar y pesar siempre cualquier enseñanza a la luz de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, lo que dice el apóstol Pedro. No en vano ni lejos de la realidad descrita anteriormente, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:8 lo que acabamos de mencionar. El mejor ejemplo lo dieron los hermanos de Berea, quienes estando delante del mismo apóstol Pablo, quien estaba enseñando las Escrituras, ellos corroboraron para ver si esto era así. Ese sentir y ese gesto noble, honroso, estimable, como contrapuesto a deshonrado y vil, una actitud de probar las enseñanzas para ver si están adecuados a la palabra de Dios, son cualidades de un cristiano maduro, que en estos días muchos lobos rapaces son capaces de contradecir en las Escrituras. Colocan una mordaza en las conciencias, en el espíritu de miles de sus seguidores, impidiendo de esta manera que sus prisioneros seguidores puedan dilucidar por sí mismos si las doctrinas que reciben son bíblicas o son pura inspiración demoníaca. Entonces, nosotros hemos grabado un tema que se llama La Palabra Inspirada de Dios, que sería interesante que ustedes tuvieran la oportunidad de ver en nuestra página, que habla de la importancia y también de la seguridad de la palabra de Dios en sí. De por sí misma contiene las verdades de Dios mismo. Entonces, hasta este momento hemos visto la actitud de los hermanos de Berea, los parámetros que nos da las Escrituras a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, y cómo nos corrobora esto el libro de Pedro. Nos menciona que nuestra vista tiene que estar, nuestros ojos en la palabra, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Vamos a hacer un pequeño corte en esta primera parte de este tema, como les reitero anteriormente, este tema que lleva como título Enfrentando la apostasía, el ejemplo de los hermanos de Berea. Y después de este corte seguimos estudiando este tema tan fascinante de las Escrituras. Que el Señor te bendiga.